Hoy nos sumergimos en los extractos de una novela que para mucha gente ha sido más que un libro. El Guerrero Pacífico de Dan Millman. Una historia muy potente, sí. La historia es semi-autobiográfica y nos presenta a Dan, un gimnasta de élite que está en la cúspide del éxito. Claro, lo tiene todo. Es campeón mundial, es popular, buenas notas, el paquete completo. Pero por dentro, algo no funciona. Hay un vacío que no puede explicar y unas pesadillas recurrentes que lo atormentan. Y nuestro análisis de hoy se va a centrar justo ahí, en el momento en que ese mundo aparentemente perfecto se empieza a fracturar. Ajá. Todo empieza en una gasolinera, a las 3 de la madrugada, cuando Dan conoce a un anciano bastante enigmático al que apoda Sócrates. Y hay que decirlo claro, no es el típico mentor sabio que da consejos. Para nada. Es más bien una fuerza de la naturaleza que viene a demoler la realidad de Dan pieza por pieza. Vamos a explorar cómo esos primeros encuentros, esas lecciones, no solo lo sacuden, sino que lo obligan a iniciar un camino que él nunca pidió. La misión de hoy es precisamente esa, desentrañar las ideas claves sobre la mente, la ilusión de la realidad, la disciplina que nacen de esta relación tan extraña. Y sobre todo, intentar responder la pregunta que plantea el libro, ¿no? Exacto. ¿Qué se necesita para despertar de una vida que, a menudo, vivimos completamente dormidos? Bueno, para entrar ya en materia, la historia nos planta en la vida de este joven Dan. Un éxito andante, como decíamos. Totalmente. Pero cada noche tiene la misma pesadilla. Una figura oscura, la muerte, lo persigue, y justo cuando va a alcanzarlo, aparece un anciano de pelo blanco. Muy sereno. Serenísimo, que se ríe en la cara de la muerte y la hace desaparecer. Ese sueño es el mapa de toda la historia, ¿no te parece? Es su conflicto interno proyectado en imágenes. Explica eso un poco más. Por un lado, tienes el miedo existencial, esa insatisfacción que lo persigue, esa es la muerte. Y por otro, esta figura de la sabiduría que parece tener la respuesta. Claro. Y fíjate que su única arma es la risa, el no tomarse el drama tan en serio. Totalmente. Y esa proyección de pronto se hace real. Una noche que no puede dormir, a las 3:20 de la mañana, va a una gasolinera y ahí está. El mismo anciano del sueño. Él mismo, trabajando como si nada. El encuentro ya es raro de por sí, pero lo que pasa después es lo que rompe todos los esquemas. A ver, cuéntalo. Dan se aleja, se da la vuelta para mirar de nuevo, y el tipo, que hace un segundo estaba sentado en una silla, ahora está de pie en el techo de la estación de servicio. Así, de la nada. Y este es el primer gran golpe a la lógica de Dan. Es que Sócrates no le ofrece un discurso filosófico. No, para nada. Le da una demostración. Le muestra, sin palabras, que las reglas de la realidad que dan por sentadas son, como mínimo, flexibles. Y cuando Dan, incrédulo, le pregunta cómo lo hizo, La respuesta es genial. No le da una explicación mística. Le dice, salté. Y esa respuesta es la clave de todo su método de enseñanza. la experiencia directa por encima de la explicación intelectual. Exacto. Quiere romperle la mente, o sea, no llenársela de nuevos conceptos. Claro, porque su primer instinto es racionalizarlo. Piensa que tiene un hermano gemelo, que usa una escalera invisible. Busca cualquier explicación lógica. Cualquiera. Pero hablemos de esos primeros diálogos, porque son desconcertantes. A ver, el método de Sócrates parece deliberadamente hostil. Sí, es una forma de verlo. Lo llama tonto. Se ríe de él. Le responde con acertijos. En la vida real, eso no haría que cualquiera se diera la vuelta y no volviera jamás. O sea, ¿por qué desarmar a alguien de una forma tan agresiva? Es una pregunta excelente, porque va al núcleo de su pedagogía. No es agresión por agresión. Es una estrategia para desmantelar el ego. El ego. El ego de Dan, como el de muchos, se alimenta de tener razón, de entender, de controlar. Sócrates lo ataca directamente ahí. Al llamarlo tonto, no lo está insultando personalmente. Está señalando un estado universal. Como él mismo dice. Justo. Todos somos tontos, solo que algunas personas lo saben y otras no. Está intentando que Dan pase del segundo grupo al primero. La humillación controlada es una herramienta para que Dan se dé cuenta de que su intelecto, su mayor orgullo, es en realidad una jaula. Entiendo. Es como si la única forma de que lo escuche fuera
cortocircuitando su necesidad de tener siempre la respuesta. Precisamente. Y supongo que por eso, a pesar de la frustración y de sentirse ridículo, tiene que volver. No puede resolver el rompecabezas de Sócrates, y eso lo obsesiona. Claro. Y en esa siguiente visita, Sócrates usa una metáfora visual increíblemente simple para empezar a vaciarle la cabeza. ¿No es así? Exacto. Dan vuelve, lleno de preguntas, y Sócrates está llenando el tanque de un coche. Deliberadamente deja que la gasolina se desborde y se derrame por el suelo. A propósito. Totalmente a propósito. Entonces mira a Dan y le dice: Como este tanque de gasolina está lleno de preconcepciones, lleno de conocimientos inútiles. Antes de que puedas aprender, tendrás que vaciar tu tanque primero. es una lección visual, directa y muy potente. Y aquí es donde el texto introduce una distinción que me parece fundamental. Diferencia entre comprensión y realización. La comprensión es lo que tenemos en la cabeza, el conocimiento intelectual, del libro. Yo puedo comprender la teoría de la relatividad, pero... Pero eso no significa nada en tu vida diaria. Exacto, precisamente. Y la realización, en cambio, es un entendimiento que involucra todo tu ser. Mente, cuerpo y corazón. No es algo que piensas, es algo que eres. Claro. Sócrates usa la analogía de aprender a conducir. Puedes leer todos los manuales del mundo sobre cómo funciona un motor, pero solo realizas lo que es conducir cuando te sientas al volante, sientes la vibración, el movimiento. El miedo, la libertad, todo. Es la diferencia entre saber el camino y andar el camino. Y para dejarlo aún más claro, con ese humor tan particular que tiene, cuando Dan le pide que le explique qué es la sabiduría del cuerpo... Esa parte es buenísima. Sócrates se lo lleva al baño, y mientras orina, le dice con una seriedad fingida: esto es la sabiduría del cuerpo. Es un golpe directo al esnobismo intelectual de Dan. Es una forma genial de burlarse de su tendencia a intelectualizarlo y complicarlo todo. Totalmente. Y es en este punto donde introduce la definición del guerrero, que no tiene nada que ver con la violencia. Dice que el guerrero es quien actúa, mientras que el tonto simplemente reacciona. El guerrero actúa, el tonto reacciona. Exacto. El tonto es un esclavo de sus apetitos, de sus miedos, de las opiniones ajenas. El guerrero, en cambio, elige su acción desde un lugar de propósito. Es una distinción que marcará todo el entrenamiento posterior. Y ese entrenamiento se vuelve mucho, mucho más intenso. Sócrates no se queda en las metáforas. No, para nada. Empieza a someter a Dan a lo que llama viajes, experiencias que alteran su conciencia de una forma radical. El primero es casi sutil. Le pone las manos en las sienes y de repente, Dan percibe la habitación con una viveza abrumadora. Los colores, las texturas, todo es nuevo y vibrante. Estos viajes son la versión extrema del aprendizaje experiencial. Son atajos, por así decirlo. En lugar de pasar años meditando para entender la naturaleza de la mente, Sócrates le da a Dan una probada directa. ¿Como una droga psicodélica controlada? ¿Casi? Sí, es una buena analogía. Para que realice ciertas verdades de golpe. Uno de los más reveladores es cuando, en uno de esos viajes, aparecen sentados en las vigas más altas de un estadio durante una competencia de gimnasia. Ah, sí, y Sócrates le da unos binoculares que él llama mágicos. Y a través de ellos, Dan no solo ve a los atletas, sino que puede escuchar sus pensamientos. Y lo que escucha es un caos absoluto. Ansiedad por el resultado, distracciones, hambre, fantasías sexuales, el recuerdo de una pelea. De todo. Y aquí está la verdadera lección. El gran ajá de esa experiencia. La excelencia en cualquier campo, sea el deporte, el arte, no viene de pensar más, sino de pensar menos. Es la paradoja del estado de flow. Justo. La mente, que creemos que es nuestra mayor herramienta, a menudo es nuestro mayor saboteador. Dan se da cuenta de que los mejores gimnastas, en el preciso instante en que ejecutan su movimiento perfecto, tienen la mente en silencio. Por primera vez entiende que el verdadero control no es forzar la mente, sino aprender a silenciarla. Es que es increíblemente fácil identificarse con eso. A mí me pasa intentando leer un libro. De repente me doy cuenta de que he pasado 3 páginas leyendo, pero en realidad estaba planeando la cena. Ríe. O pensando en un correo que tienes que enviar. La mente tiene su propia agenda. Totalmente.
Y los viajes de Dan se vuelven aún más profundos. En uno se convierte en el viento, siente el sufrimiento de toda la humanidad. Pero el que de verdad lo quiebra es un sueño inducido. Ese sueño es un catalizador brutalmente eficaz. Sócrates lo sumerge en una visión en la que Dan vive su vida entera en una sola noche. Y ve el futuro más probable si no cambia de rumbo. Sí, consigue el oro olímpico, se casa, tiene hijos, pero el éxito lo vacía. Se divorcia, se aleja de sus hijos, cae en el alcoholismo. Y muere viejo, solo y lleno de arrepentimiento. Se despierta temblando. Claro, no por una pesadilla fantástica, sino por la aterradora posibilidad de que ese sueño sea una profecía. Después de algo así, ya no hay vuelta atrás. Estas experiencias rompen su realidad y lo dejan listo para el entrenamiento práctico, digamos. Ahí es cuando empieza lo duro. Es entonces cuando Sócrates le impone una serie de disciplinas muy estrictas. Una dieta sin azúcar, harina refinada, ni carne, abstinencia sexual y controlar el habla. Nada de chismes o conversaciones inútiles. Y es importante entender el porqué de estas reglas. No son un código moral, ¿verdad? Para nada. El objetivo es puramente pragmático. Purificar el cuerpo y la mente para acumular la energía necesaria para el camino del guerrero. O sea que cada disciplina está diseñada para que Dan se vuelva consciente de un impulso que antes lo dominaba. Exactamente. Se trata de asumir la responsabilidad total de su vida. Como dice Sócrates en una frase muy simple pero profunda, todos hacemos nuestros propios sándwiches en esta vida. Me encanta esa frase. Es genial. Deja de quejarte de los ingredientes que te han tocado y hazte responsable de lo que creas con ellos. ¿Nos escucha? ¿No podría sonar un poco extremo? Abstinencia total, dietas súper estrictas. ¿Es realmente necesario llegar a ese punto para lograr claridad mental? ¿O es más un recurso dramático de la historia? Es una duda legítima. Desde la perspectiva de la historia, es una forma de entrenamiento de choque, como un atleta que se somete a un régimen extremo para una competencia. Ok, entiendo. El objetivo no es vivir así para siempre, sino romper patrones de comportamiento muy arraigados. Al negarse a sí mismo estos placeres automáticos, Dan se ve forzado a observar de dónde vienen sus impulsos. Es como un laboratorio para estudiarse a sí mismo. Justo. Un laboratorio para estudiar su propia mente y cuerpo. En la vida real quizá no sea necesario ser tan radical, pero el principio es el mismo. Para cambiar un hábito, primero debes volverte dolorosamente consciente de él. Y claro, como era de esperarse, tropieza. Y tropieza en grande. Como todos. Conoce a Valerie, una enfermera, y en una sola noche manda todas las disciplinas al diablo. Come bistec, bebe vino, toma postre y, bueno, el resto. Se deja llevar por completo. Y la reacción de Sócrates al día siguiente es, para mí, una de las lecciones más importantes del libro. Dan llega esperando un regaño, un castigo. Un te lo dije. Claro, pero Sócrates no le dice nada de eso. No hay juicio. Solo le hace una pregunta simple y directa que le devuelve toda la responsabilidad. Eso fue realmente lo mejor que podías hacer. Tentación. La decisión fue suya, y en el fondo sabe que no fue la mejor. Es una lección magistral sobre la autorresponsabilidad sin culpa. Y entonces, justo cuando parece que está empezando a entender algo, llega la prueba definitiva. El punto de inflexión. El punto de inflexión de toda la historia. Dan se compra una motocicleta y una noche un coche se le cruza. El accidente es brutal. Le destroza el fémur en más de una docena de pedazos. Y los médicos son tajantes. Su carrera como gimnasta ha terminado para siempre. Detengámonos aquí un momento. Porque esto es mucho más que un accidente de moto. Es la aniquilación completa de su identidad. Claro, pensemos en ello. Toda su vida, todo su valor, todo su ego, estaba construido sobre la etiqueta Dan Millman, el gimnasta campeón. Su identidad entera. Cuando un médico le dice no volverás a competir, lo que Dan escucha es, tú ya no existes. ¿Qué pasa cuando te quitan aquello que te define? ¿Quién eres entonces? Es el vacío absoluto. Todo por lo que había luchado, todo lo que le daba un propósito, se esfuma en un instante. Su futuro, borrado. Su presente, un dolor insoportable. Y su pasado, una colección de trofeos que ahora no significan nada. Aquí es donde el camino del guerrero deja de ser una filosofía interesante. Deja de ser una opción. Que discute en una gasolinera. Se convierte en la única herramienta de supervivencia que tiene. Este es el momento del Fénix. Es la prueba de fuego que Sócrates, de alguna manera, sabía que tenía que llegar.
Despojado de su ego, de su identidad de atleta, ahora tiene que aplicar todo lo que ha aprendido no para ganar medallas, sino para aprender a caminar de nuevo. Su recuperación, entonces. Su recuperación, a través de una disciplina y un entrenamiento mental y físico implacables, se convierte en su primer y verdadero acto como guerrero. El sufrimiento ya no es una desgracia, se transforma en el combustible para forjar una fuerza que nunca supo que tenía. La fractura del hueso es la que permite que se solidifique su espíritu. Esa es una gran forma de ponerlo. El recorrido que hemos hecho es intenso. Empezamos con un atleta exitoso pero vacío. Pasamos a un estudiante confundido por un mentor un poco loco en una gasolinera. Un poco sí. Y llegamos a un hombre que, después de perderlo absolutamente todo, empieza a construir una nueva identidad desde las cenizas, basada en la disciplina y la conciencia. Las lecciones centrales que se desprenden de estos pasajes son muy claras. La primera, y quizás la más importante, es que la mente, con su ruido incesante, sus apegos y sus miedos, es la principal fuente de nuestro sufrimiento. No son las circunstancias externas. No, es nuestra reacción a ellas. La segunda es esa diferencia vital entre saber algo intelectualmente y realizarlo a través de la experiencia directa. Y finalmente, el poder transformador de asumir la responsabilidad absoluta de nuestra vida. Dejar de ser una víctima y convertirnos en el creador. El hacedor de sándwiches de nuestra propia existencia. Exacto. Y lo más fascinante, y con esto cerramos el círculo, es que los textos describen todo este proceso, los viajes, el accidente, la recuperación, no como el entrenamiento en sí, sino simplemente como la preparación. Increíble. Todo este sufrimiento era solo para limpiar la mesa. Exacto. El verdadero trabajo del guerrero, nos dice la historia, apenas comienza. Y esa idea nos deja con una pregunta para reflexionar, creo. Si todo eso fue solo la preparación, ¿qué significa realmente afilar la espada? ¿Qué significa aplicar estos principios no como ideas interesantes para un análisis como este, sino en cada pequeña acción, en cada conversación, en cada momento silencioso de nuestra vida cotidiana?